La guerra es paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es fuerza. Palabras que hicieron eco en una generación y al día de hoy resuenan con fuerza. Sean bienvenidos a esta nueva emisión, la primera en su clase, de nuestra serie Confrontación de textos con la realidad. Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo George Orwell, nacido en Reino Unido, pero en concreto la India, parte en aquel entonces de lo que los británicos consideraban suyo en 1903. Escritor por convicción, policía imperial en la India por necesidad, indigente un tiempo por decisión de la vida, excombatiente de la Guerra Civil Española bajo la convicción férrea de acabar con el fascismo, miembro a su vez de la Guardia de Caza en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Cabe comentar que Orwell dejó este mundo de la misma causa que el autor Franz Kafka. Esta ficción de carácter político ha sido objeto de amplio debate en muchos países, pues siembra sospechas en la mente de cualquiera que la lea. Lo anterior nos lleva a una pregunta: ¿es realmente ficción? Vamos a responderla a través de 4 ideas dejadas a lo largo de la obra, que a consideración de su servidor resuenan duro en nuestros mortales cráneos. Número 1. En la novela tenemos a este ente omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es el Gran Hermano. Por toda la ciudad está la leyenda: el Gran Hermano te vigila. Actualmente, una buena parte de tu información está digitalizada, hoy en el siglo XXI. Entonces, podemos decir que no es ficción la hipótesis planteada en esta novela hace 75 años. Número 2. En el texto existen figuras del Estado, tales como la policía del pensamiento, que vigilaban en buena medida el crimental o crimen de la mente, quienes detenían a diestra y siniestra todo aquel que atentase al gobierno presente. Hoy tenemos redes sociales y una comercialización de la intolerancia con aires de victimismo crónico degenerativo, que en buena medida persigue el pensamiento disidente. Entonces podemos decir que no es ficción, sino una realidad. Número 3. Departamento de novela, departamento de registro, departamentos para cada cosa que se le ocurriese, que puede ser de ayuda para monitorear a la población para que el Gran Hermano te cuide. Instauración de la semana del odio, los 2 minutos de odio, como si fuesen un comercial de una marca de chocolate o cualquier producto sobreproducido. 2 minutos son suficientes para odiar. Conceptos tales como estos no son ajenos a sistemas políticos actuales. Crear nuevos arquetipos para compensar el uso de aquellos antes creados, pero no utilizados. Entonces, podemos decir no es ficción, sino una realidad. Número 4. La neolengua, creada con fin y en enfoque a las necesidades ideológicas del Estado regente, articulada de un modo que su mayor objetivo fuese sepultar y dejar en el olvido a la vieja lengua, y de la mano a todo modelo de pensamiento que no se acoplase con las necesidades del Estado. La censura por sí misma, el concepto en sí, no tiene ninguna agenda. Es una idea, por ende, es etérea. Sin embargo, si añadimos el elemento humano, que por naturaleza se encuentra viciado en menor o mayor medida, bueno, la historia es completamente diferente. Cuéntame en los comentarios, ¿qué tal ha ido hasta ahora tu ficción llamada vida? Esta obra vale la pena leerla si tu apetito intelectual está orientado a política con un poco de elementos de ficción, que como ya lo hablamos previamente, el término ficción aquí sí puede llegar a considerarse relativo. La política del canal sigue siendo la misma, cero política, si bien
la obra aborda conceptos que pueden conectarse, he ahí la clave, son conceptos y no la política en sí como objeto de observación. Ahora, abordaremos dos extractos derivados de las tres ideas que priman en esta fantástica historia. Los mencionamos al comienzo del video. Son las máximas que verás a lo largo de este libro. Número 1. Capítulo 1. La ignorancia es fuerza. Los fines de estos tres grupos son inconciliables. Los altos quieren quedarse donde están. Los medianos tratan de arrebatarle sus puestos a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen, porque su principal característica es hallarse aplastados por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Yo les pregunto, ¿el determinismo puede existir y ser ejercido por el Estado? Digamos que sí, pero no de forma perfecta. Toda creación humana inevitablemente está intrínsecamente legada al error. Por ende, siempre habrá fugas, siempre habrá desperfectos. Ahora, lo descrito aquí, ¿les suena familiar? Significa entonces que el sometimiento es parte de la agenda en cualquier jerarquía, pero si lo consideran, eso implica estar 24/7 garantizando que esto se dé y sea siempre así. Humanamente hablando, no es posible, pero hay una idea, una constante aquí, que sea la posición en la que te encuentres, cualquiera que fuese, alto, medio o bajo, inevitablemente verás sensato cubrir una especie de agenda. Número 2, capítulo 3. La guerra es paz. Lo cito. Esto no significa que la conducta en la guerra sea menos sangrienta o más caballeresca. Al contrario, la histeria bélica es continua y universal. Los saqueos, la barbarie hacia los niños, la esclavización de poblaciones enteras y las terribles represalias contra prisioneros llegan al extremo de acabar con su vida de las formas más horribles, considerándolas normales, y cuando esto no lo comete el enemigo, sino el bando propio, se le considera meritorio. Pero en su sentido físico, la guerra afecta a pocas personas, la mayoría especialistas, altamente capacitados, y causa pocas bajas en el sentido relativo del término. Tuvimos cierta censura arriba, pues sabemos que la plataforma tiene sus convicciones, por decirlo de una manera. Ahora, lo comentado tiene más de 75 años de ser escrito y aún hoy se mantiene igual. La única diferencia son los medios con los cuales los fines son alcanzados. Evaluemos esto con una balanza. Por un lado, las atrocidades son inevitables, pero, por otro lado, son materia de elogio desde la perspectiva del bando ganador. Por un lado, tenemos que es un hecho sumamente sonado y de cobertura amplia. Hace falta solo ver la tensión actual en nuestro mundo, en este siglo, no necesariamente la época de Orwell. Pero aquí el autor, en la historia, nos aterriza en realidad, salvo seas de esos especialistas descritos, esta te va a ser indiferente y no tendrá injerencia en tu vida cotidiana, al menos no de las formas grotescas ya descritas en la cita. Seguro se preguntan, ¿qué pasa con el personaje principal al final de la obra? Bueno, la respuesta ya la sabes de primera mano. Se somete, pero seguro te preguntas, ¿cómo llega a eso? ¿Y cuál es el sentido de recrear 245 páginas? ¿Qué pasaba por la mente de Orwell? Bueno, para resolver esto, es sencillo. Lee el libro. Si llegaste hasta este punto, no tengo más que agradecerte. Espero hayas disfrutado este análisis, esta perspectiva sobre este clásico literario. Recuerden, cualquier postura sin autocrítica carece de toda razón y siempre debemos preguntarnos qué hay detrás de aquellos que son presas de su propia mente, de su gran hermano. Hasta pronto, internautas.